esta maravillosa caja llamada universo, de la cual ya hemos hablado tanto en los últimos programas. La verdad me ha llamado tanto la atención en los últimos meses, pensar en este tema, compartirlo con ustedes y dialogar al respecto. Por eso tuvimos un ciclo importantísimo sobre autocuidado, que nos llevó a pensar después en cómo, si nosotros ofrecemos nuestra mejor versión a los demás, por supuesto y desde luego podremos armonizar también con todo lo que nos rodea, con el planeta y, ¿por qué no pensarlo? Por supuesto que sí, con el universo mismo. Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a nuestro espacio habitual de los sábados a las 3 de la tarde, normalmente en vivo, esta vez en diferido. Este es nuestro segundo de 3 programas en diferido que estamos haciendo. Mencionaba, para los que ya lo saben y para los que no, les cuento rápidamente, que por ahora estamos haciendo lo que fue el sábado pasado, este sábado 14 de mayo y el próximo, el 21, haremos programas en diferido, puesto que por actividades profesionales no puedo estar con ustedes en vivo. Pero me encanta dejar de todas maneras un video de reflexión al respecto, un video de nuestra clase, ese espacio que hemos tenido y en el cual estoy muy agradecido a ustedes por su presencia. Saben también, lo dije la semana pasada cuando iniciamos estos 3 programas que son en diferido, mencioné que no prendo la cámara porque es un símbolo y se los digo de corazón, es una forma simbólica de reflejar un poco de tristeza, de nostalgia, de saber que no puedo estar con ustedes en directo. Y agradezco a las personas que a las 3 de la tarde el sábado pasado estuvieron conectadas y vieron el programa, y agradeceré mucho a los que estén conectados mañana. Lo estoy grabando hoy 13 de mayo y quedará y saldrá al aire el mañana sábado 14 a las 3 de la tarde. Así que agradezco de antemano a esas personas que se pasan por el canal, nos visitan y que ven este video en vivo o después. Gracias por el apoyo al canal. Por eso hoy vamos a continuar con estos temas que han tenido una importante relación entre sí. Tan solo la clase pasada hablábamos precisamente de cómo el universo tiene ya, por medio de muchos investigadores, teorías bastante, pues para algunos revolucionarias, diferentes, que traspasan los conocimientos hasta ahora habituales de lo que hemos descrito es esta bóveda celeste. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta lo que hablábamos la clase pasada, quiero compartir con ustedes hoy otra lectura que me pareció interesantísima y que encaja con todo lo que estamos hablando, con esa revisión primero de nosotros mismos, con esa reflexión de lo que es el universo, de lo que se compone y cómo nosotros somos parte de ese universo. Eso es fundamental, cómo somos parte de ese universo. Y al serlo, pues hoy vienen 12 leyes que algunos han planteado espirituales, otros simplemente dicen son 12 leyes del universo, otros dicen 12 leyes cósmicas, pero que en todo caso, si nosotros somos parte del universo, si somos componente de él, ¿cómo no pensar en que estas leyes tienen que ver con nosotros? Así que hoy vamos a plantear estas leyes. Vamos a hablar hoy principalmente de las 6 primeras. De las 12, vamos a hablar de 6 leyes. Como les decía inicialmente, interesante entender, comprender que se habla muchas veces de 12 leyes del universo, 12 leyes cósmicas, 12 leyes espirituales. A mí la palabra espiritual me gusta y creo que pensar que en el universo hay espíritu es también interesante. En clases anteriores, creo que si no estoy mal, del año pasado, hablábamos del espíritu. De hecho,
hacíamos como una indagación para tratar de reconocer si hay diferencia entre lo espiritual, el alma y demás. Y veíamos y nos apoyábamos en autores también muy interesantes que proponen cosas al respecto. En ese sentido, para mí, esta vez, esta página que me encontré indagando me pareció significativa. No, esta página no es estrictamente científica, pero en este tema, eh, las ideas que se plantean sobre las 12 leyes universales, o perdón, las 12 leyes del universo, contienen en esencia las mismas temáticas. Así que me pareció que esta era muy pertinente para lo que quiero compartir con ustedes en este espacio. Entonces, iniciemos. Voy a hacer como en la clase pasada, una lectura que espero para ustedes pues sea lo más animada posible y que de alguna manera siempre la complemento para no quedarme leyendo lo textual. Siempre trato de explicarla al menos como yo la entiendo y trato de ofrecértela a ti que estás viendo este video y que me estás escuchando. Trato de ofrecértela pues de una manera comprensible, insisto, en la forma o posición como yo la asumo. Si tú la asumes de otra manera, si le encuentras otro complemento, una crítica constructiva al respecto, cualquier posición que tú tengas, me encantará leerla en el espacio de comentarios. Estaría muy atento a revisarlo y por supuesto a darte también mi apreciación frente a tu comentario, que agradeceré inmensamente. Bien, entonces comienzo con la lectura del contenido para que vayamos viendo cosas muy interesantes que además me gusta este texto porque te va planteando esas 12 leyes del universo, pero también te va diciendo, bueno, son del universo, pero en ti, como ser humano, componente de él, habría que tenerla en cuenta de tal forma. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy, insisto, por ahora con las 6 primeras leyes. Cuando piensas en las leyes espirituales del universo, tu mente puede ir directamente a la ley de atracción. Voy a parar allí, ¿no? La ley de atracción es la más común, ¿no? Y de esto, pues, por supuesto, también han existido libros muy conocidos, como El Secreto y otros autores que también han hablado de la ley de atracción. Y es quizás la que más conocemos nosotros popularmente, que es válida, por supuesto, es importante, pero dicen también muchos investigadores que se queda corta, ¿no? Entonces, digamos que qué bueno tener una mirada más holística, o sea, más abarcadora, que nos muestre los otros elementos que pueden colocarse en juego. Dice aquí, sin embargo, resulta que hay una red completa de leyes interconectadas que pueden afectar todos los aspectos de tu vida, lo que acabamos de decir, ¿no? No solo la ley de la atracción. De pronto no se alcanza a ver aquí la frase ley de la atracción, aquí la pongo, espero que que quede en la grabación, que ahí ya se ve más específica, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repetir. Sin embargo, resulta que hay una red compleja de leyes interconectadas que pueden afectar todos los aspectos de tu vida. Aún mejor, aunque estas leyes se pueden utilizar para ayudar en el trabajo de la ley de atracción, no es necesario que trabajes en ningún objetivo de manifestación particular para beneficiarte aquí. Cuando no entiendes las conexiones entre las leyes espirituales, naturalmente encuentras obstáculos. Puedes sentirte perdido, frustrado y confundido acerca de tu propósito. Incluso puede parecer que prácticamente todo va mal para ti, sin importar que también creas que has planeado. Entonces, digamos que lo que vamos a intentar hacer con esta lectura es que todos quedemos con sanos interrogantes en relación a cómo estamos nosotros en nuestra vida frente a estos aspectos tan importantes. Y cómo en un momento dado, la verdad, se los digo sinceramente, no perdemos nada en probar estas cosas. Yo podría decir que, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo he sentido que yo no era muy consciente de estas temáticas y estos elementos, y de un tiempo para acá me he sentido más receptivo a ellos y siento que ha tenido resonancia en mi vida, ¿no? Han resonado, he vibrado con estos temas y me han ayudado para
afrontar muchas cosas de mi vida personal, familiar, de pareja, laboral, en fin, prácticamente en todos los ámbitos de mi vida han empezado como a generarme miradas muy interesantes que quizás antes yo no advertía. Y por eso he buscado en el canal ir de la mano con las temáticas que se han dado en este tiempo, ¿no? Y que seguiremos desde múltiples ángulos abordando tantas cosas tan importantes en nuestra condición humana. Muy bien, entonces continuemos. Dice aquí, en contraste, las personas que viven sus vidas con una conciencia de las leyes interconectadas generalmente informan sentirse más seguras, productivas y reflexivas que nunca. ¿Sí? O sea, más que nunca debe ser, ¿no? Entonces, claro, imagínese usted, en la medida que uno como que va cobrando conciencia, eh, sin duda que su seguridad se afianza, ¿no? Siente uno que está haciendo cosas que tienen un efecto, por eso se habla de la productividad. Y además, también sin dudarlo, empieza a ser uno más reflexivo. Yo siento que nosotros como sociedad estamos empezando a ser más reflexivos de lo que éramos antes. Eso está ocurriendo con los jóvenes, con nosotros, los adultos, con todo tipo de personas que en este momento están viviendo este momento histórico de nuestro planeta que ha estado acompañado con tantas cosas, ¿no? Y quizás, como lo hemos dicho en espacios y clases anteriores, este es un momento crucial para que el ser humano definitivamente o renueve su camino o definitivamente pues colapsemos como especie, escenario que ojalá no se diera. Bien, entonces vamos bueno, y dice aquí, si bien hay un trabajo personal avanzado que puedes hacer con respecto a cada ley, incluso comenzar con esta comprensión general de las diferentes leyes puede marcar una diferencia notable en la forma en que te sientes. Entonces, claro, nadie dice que con que leamos ya estas leyes vamos a quedar totalmente cambiados, renovados, que vamos a trascender, pero sin duda es un paso. Y si tú abres tu puerta a escuchar, a asimilar, a comprender y también a aplicar, si tú aplicas, seguramente que vas a sentir transformaciones significativas en tu vida. Entonces, adentrémonos. Se propone aquí como primera ley, la ley de la unidad divina. Y dice, la ley de la unidad divina es la ley fundamental, según la cual absolutamente todo en nuestro universo está interconectado. En otras palabras, cada elección, cada palabra, deseo y creencia que tengas también tendrá un impacto en el mundo y en las personas en tu vida. ¿Sí? Dice además aquí, algunas veces este impacto será inmediato y obvio. En otras ocasiones puede tardar un tiempo en manifestarse o puede que nunca descubras que ha ocurrido. Intenta pensar en ti mismo como parte de todo lo que te rodea para vivir de acuerdo con esta ley. Todos somos uno y la conciencia de esto nos hace más poderosos y empáticos. Sin duda alguna, ¿no? Yo considero que esto de la unidad divina la verdad es maravilloso, ¿no? Es entender que sí, que todo está interconectado. Miren que nosotros en clases anteriores, por dar un ejemplo, decíamos cómo nuestra sociedad desafortunadamente a través de los medios masivos selecciona y prioriza cierto tipo de noticias, eventos e informaciones y se olvida de otras. Aquí hemos dicho en este espacio, en esta clase, hemos mencionado cómo, por ejemplo, sin duda alguna, la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido dolorosa, es preocupante, nos compete a todos y está bien que nos duela, ¿sí? Que nos preocupe por lo que le ocurre a esas personas allá, pero también entendiendo que tarde o temprano todo tiene un efecto dominó
perjudicial en este caso si hablamos de una guerra. Y por supuesto, si hablamos de una noticia buena, pues va a ser positivo. Pero aquí también quiero decir y recordarles que en este mismo espacio hemos hablado de cómo a propósito de las guerras nos hemos olvidado de tantas que han sufrido por décadas y que siguen sufriendo comunidades, por ejemplo, en el África, en ciertas zonas de Asia, ¿sí? Y ni hablar en nuestro país, tantas desigualdades, guerras que así no sean grandes entre naciones, pues en nuestro propio pueblo, en nuestros propios departamentos y regiones hay guerras que permanecen invisibles. Nos alejan de la conciencia de la interconexión, de entender que todo nos debería doler, que si algo está pasando en el Amazonas, algo negativo con nuestra flora y fauna, o con nuestra comunidad nativa allá, o en La Guajira, o en el centro, o en el suroccidente del país, pues todo esto nos debería doler, y esa muestra de preocupación, de dolor genuino, sería un reflejo de la interconectividad, de esa interconexión que deberíamos tener. Así, también las acciones encaminadas a que las cosas mejoren, pues realmente nos darían también esa tranquilidad, esa seguridad y satisfacción que como colectivo necesitamos y que muchas veces simplemente olvidamos por esta forma en que la sociedad nos ha enseñado a vivir. Entonces sí, mire lo que dice al final esta ley, ¿no? Dice, todos somos uno, todos somos uno, ¿sí? Ya, dice aquí lo voy a hacer. Todos somos uno y la conciencia de esto nos hace más poderosos y más empáticos. Ojalá, ojalá verdaderamente pudiéramos pensar desde una unidad que frente al universo sería armonizada, pensando en una unidad divina. Bien, vámonos entonces a la ley 2, ¿sí? De la ley 2 es la ley de la vibración. Perdón, yo cierro aquí los anuncios, ¿sí? Siempre pululan, invaden y saturan nuestra opción de lectura tranquila, ¿no? Bien, la ley de la vibración. De acuerdo con la ley de la vibración, cada partícula en el universo está en constante movimiento y constantemente transporta energía. Esto se aplica a enormes partes del universo, como los planetas y las estrellas. Sin embargo, también se aplica a la silla debajo de ti o de mí, o la mesa donde pones tu computadora. Además, todo tiene su propia frecuencia de energía específica. Las partículas de alta energía están naturalmente sintonizadas con otras partículas de alta energía. Y lo mismo es cierto para las que tienen poca energía. Miren ustedes, esto de la vibración sí que me parece fantástico, ¿no? Sin duda alguna, si lo pensamos, la propia vida significa movimiento, ¿sí? Vibración. De allí que la madre naturaleza es sabia. Si hablamos del ser humano, una madre a la hora de tener su hijo, de parirlo, ¿sí? Si hablamos de un parto natural, como lo han dado las leyes de la naturaleza, que son leyes que están ligadas al universo, pues en ese parto natural hay dos actores que siempre ejercen movimiento, energía y vibración. La madre que puja, el bebé que al sentir lo que está ocurriendo también va a intentar entonces salir, y mediante esos esfuerzos que por supuesto en la madre también generan dolor que pues yo como hombre y creo que ninguno de nosotros los hombres imagina lo que puede ser eso, van a dar finalmente el origen a algo tan maravilloso como es la vida de un nuevo ser, ¿sí? Y se dio a través de la emisión de energía, de la vibración de dos cuerpos que finalmente logran un objetivo esperado. Entonces, por un lado, yo lo entiendo como esa vibración, la vibración es vida, ¿no? Cada vez que estamos pasivos y demás, nos acercamos más a una posición, pues, de muerte, ¿no? A mí la verdad no me gusta la palabra muerte, pero pues como es la que más utilizamos, lo pasivo se acerca más hacia la muerte. Cuando la energía ya no habita en nuestro cuerpo, para no olvidar que quizás la muerte solo es un estado transitorio
de nuestra esencia, perdón, de nuestra esencia, pues realmente ese cuerpo queda vacío. Entonces de él se aleja la vibración, porque ya no hay un motor de energía que lo haga vibrar, ¿no? Eh, Creo que lo he dicho en otros espacios, en redes sociales. A mí me encanta, dentro de los saludos tradicionales que uno maneja, las famosas imágenes o emojis, creo que se llaman. A mí me encanta el sol sonriente que veo en Facebook, ¿no? No, debe haberlo en otros lados y yo como no soy tan experto, pues, pero en todo caso ese sol sonriente yo siempre lo envío en demostración de la buena energía, que un sol cálido que no nos haga daño, por supuesto, un sol sanamente cálido nos llena de buena energía, de buena vibración, y creo que en eso es fundamental comprender esta ley de esa forma, por un lado, pero también entender que esos objetos que se supone son inertes, objetos que parecieran estáticos y fríos, muchos de ellos también, dependiendo de la forma en que nosotros nos concienticemos, son importantes emisores de energía y habrá que buscar la manera para que esa sintonía de esa energía sea la mejor. Dígame si no le ha pasado que uno ha escuchado ya en términos no sé si es apropiado lo que voy a decir, pero usted espero que me entienda. En términos energéticos, hay expertos, ¿no? Que te dicen, vea, su casa, ponga en la puerta, ejemplo, ¿no? Es cualquier cosa, o en la parte superior de la entrada de la puerta, ponga pequeño un espejo circular, que esto va a concentrar la energía no sé cómo. Además, la sala, dependiendo de la posición del sol y de cómo está ubicada su casa en el barrio y en general, entonces sea consciente de por dónde sale el sol, por dónde se oculta, para que si usted ponga una serie de objetos que están habitualmente en su casa y que ellos reciban la mejor de las energías y te enseñan a ver cómo pones tu sala, cómo acomodas tu cama, cómo acomodas tu cama, el tipo de iluminación que va a haber. Se habla también de los espejos, aunque bueno, con los espejos hay otro rollo, ¿no? De los portales y demás, que alguna vez tocaremos ese tema aquí en el canal. Eh, pero estamos hablando incluso entonces de que se supone que la cama debe ir en una posición particular, que los baños deben también tener no solo una ubicación, sino que deben estar generalmente tapados, pues con la tapa abajo, ¿sí? Y así una serie de características que se supone son armonía vibratoria y que pueden ayudar a que tú canalices y tengas un entorno que te ayude a ti mismo a estar en armonía, ¿no? A veces nos reflexionamos con facilidad en estas cosas y vale la pena hacerlo, ¿no? Lo peor que podría pasar es que supuestamente uno no sienta nada, pero seguramente sí estará ocurriendo y si lo sientes, te imaginas lo que puede ser positivo para tu vida. Entonces, muy interesante. La propia pirámide de Egipto, dentro de las pirámides, ¿cierto? De Keops, pues hablan de múltiples interrogantes al respecto, ¿no? Y en ese sentido, hay teorías múltiples, ¿no? Donde algunos han dicho que estas pirámides de Egipto fueron realmente como grandes cofres mortuorios, ¿no? Donde quedaron determinados faraones y demás, pero otros dicen que en realidad eh, no eran habitáculos mortuorios, funerarios, ¿no? Para los restos de alguien. Algunos dicen que incluso eran espacios para descansar y que por eso la posición tan estratégica de las pirámides y en ese sentido, no solo de las pirámides, sino de su conexión y articulación con el cosmos, ¿no? Hablan de cómo están sincronizadas con ciertas estrellas y cómo entonces son centros de energía vital. Dice también la historia que Napoleón durmió en la pirámide principal y salió, después de haber estado allí, fue cuando arrasó con otros ejércitos y demás, y Francia fue grande en su momento por la gestión de él, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues realmente el tema de las pirámides es un buen ejemplo para entender lo que ocurre
con el asunto energético del ser humano, ¿no? Esto es algo como, yo diría, sanamente inquietante, ¿no? Que nos debe llamar a la reflexión y a experimentar, a probar estas cosas, ¿no? Insisto, no estamos aquí sugiriendo pruebas negativas ni malignas. Todo esto es con una sana intención de ver cómo nuestras energías pueden canalizarse en formas más dinámicas y más favorables. Bien, dice aquí además, para terminar, en la ley de la vibración, estos dos últimos renglones: si tu objetivo es vivir una vida más proactiva y plena, considera lo que necesitarías hacer para aumentar tu frecuencia energética. Pues imagínate, qué bueno uno saber qué puede hacer, y en ello, pues su contexto habitual de vida, su casa, su lugar donde trabaja, la forma en que uno tenga también distribuidos los objetos y demás en su trabajo, pues también, porque muchos de nosotros tenemos que pasar largos periodos de tiempo en nuestros escenarios y lugares de trabajo. Bien, vamos a la ley de la correspondencia, la número 3, ¿sí? Entonces dice aquí, la ley de la correspondencia, ¿sí? La ley de correspondencia está directamente relacionada con la ley fundamental de la unidad divina, la 1. La idea clave aquí es que los patrones se repiten en todo el universo y que los patrones prominentes también se pueden encontrar repitiendo en una escala muy pequeña. O sea, hasta allí estoy entendiendo que eso que pasa en el macrocosmos, en ese universo, en esa bóveda celeste, que no me encanta ese término, pues también se replica en ciertos sistemas solares y por supuesto en el nuestro, y ni hablar en nuestro propio planeta, y ni hablar en nuestra propia vida. Por eso aquí habla de una escala muy pequeña. Entonces veamos el ejemplo, ¿no? Dice, piensa en el ejemplo popular del patrón espiral, que reaparece en una grande cantidad de lugares en la galaxia. Sí, señor. Sí, en nuestra galaxia hay muchas zonas que son en forma de espiral, ¿no? Y ahí hay millones de estrellas y de sistemas y planetas y todo eso, y van como en forma de espiral, de remolino, ¿no? El remolino finalmente es una espiral. Busca patrones en tu propia vida y en tu forma de pensar, y observa cómo se repiten en otras partes del mundo. Al hacerlo, considera los tipos de cambios de patrones que podrías realizar y cómo estos generarán cambios a gran escala. Miren esto, es que ahora que estaba leyendo esto, estaba pensando en cuando uno conscientemente hace un remolino. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? En la infancia, mis padres me han comprado una piscina inflable, una piscina de esas que uno infla, pues, y no era muy grande, ¿no? Entonces, al llenarla de agua, yo podía, por ejemplo, con el brazo, ponerlo como en la mitad de la piscina y empezar a agitarlo en forma circular, ¿no? Y claro, uno empieza a generar un remolino, ¿no? Un remolino cuyo centro es el principal eje de movimiento de toda esa espiral que uno está generando allí, ¿no? Eh, digamos que esa espiral empieza a generarse por la fuerza interna que uno está haciendo, ¿cierto? Eso es como cuando usted, de una forma más sencilla también lo planteo, usted sirve un jugo y dice, uy, le falta azúcar, y le echa azúcar. Entonces coge, qué sé yo, con una cuchara pequeña, delgada, o a veces con un tenedor, o con lo que sea, usted introduce ese objeto y empieza a darle vueltas al líquido para que el azúcar se diluya, ¿cierto? Entonces usted lo empieza a hacer y lo hace con cierta fuerza, que toda esa agua empieza a girar, ¿no? A girar, a girar, a girar. ¿Qué está formando? Está formando una espiral, ¿no? Una espiral cuya fuerza principal se creó en el centro. Mire usted que con esto lo que quiero decir es que además el centro es principal y de ahí debe partir todo posible efecto para uno mismo y para los demás. ¿Por qué hablamos aquí de autocuidado en clases anteriores? Porque primero tenemos que movernos internamente. Así como esa espiral que uno hace en el agua, lo hace uno
porque uno está girando algo en el centro y hace que todo el agua empiece a girar, a girar, a girar y a crear ese remolino, esa fuerza. Pues lo mismo es en este proceso que estamos ejemplificando aquí. Si yo de verdad me redescubro y procuro por mi autocuidado y siento que voy trascendiendo poco a poco y que esto empieza a ser algo beneficioso para mí mismo y para los demás, empiezo a abrir la espiral, ¿sí? Yo siempre he creído que entonces por eso el crecimiento va desde dentro hacia afuera. Y si nosotros en un futuro queremos ver una mejor sociedad, cambiar el mundo entero, ya lo he mencionado también, es una intención muy noble que puede ser ingenua si no somos conscientes de estas cosas. Entonces, pues lo primero es que busquemos la manera de cambiar. Yo creo que ya les he contado que mi amada madre, que a propósito, si está viendo este programa en vivo, aquí le mando un saludo. Bueno, en vivo no, que está viendo esta transmisión a las 3 de la tarde. Ella nos dice muchas veces la frase, si yo cambio, cambiarán otros. Creo que es así, ¿no? Me disculpa, madre, no la estoy diciendo exactamente. Pero es una frase que célebremente la han tomado muchas personas y que lo que demuestra sin duda alguna es que nosotros tenemos que ser motores de nosotros mismos y luego eso va creando esa sana espiral. Y por eso dice aquí, mire lo que dice en la parte final, considera los tipos de cambios, a ver, lo subrayo, considera los tipos de cambios de patrones que podría realizar y cómo estos generarán cambios a gran escala. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros pensemos en nuestros cambios interiores, que nos motivemos, que los hagamos con ganas, porque esa es la fuerza con la cual, por ejemplo, uno está revolviendo el agua de esa piscina o revolviendo el agua de ese vaso o de esa jarra donde yo le estoy haciéndola girar con una cuchara, con un tenedor, con lo que sea, ¿no? Con un cuchillo, lo que sea, estoy girando esa agua que está interna, ¿no? Entonces, esa motivación es esa fuerza para que esa espiral gane potencia, gane energía y se expanda, que haya expansión, así como esa espiral lo hace. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? Interesante lo que se nos plantea aquí desde lo que es esta ley de correspondencia. Vamos a la 4, la ley de la atracción, que esta es la que hablábamos al inicio del programa, es como la más conocida, ¿no? Es la más popular, la más visualizada, de la cual se han hecho películas, videos y demás, y que vale la pena, por supuesto. Sin embargo, como lo hemos dicho, qué bueno cobrar conciencia de las otras leyes, de esas 12 leyes que entran en juego y cómo entonces todas entran en una propuesta de equilibrio y armonía muy interesante. Bien, entonces, por lo pronto, vamos a dar lectura a la 4, la ley de la atracción. Como es probable que ya sepas, la ley de la atracción nos dice que atrae similares. Atrae similares. Entonces, para tener las cosas que deseas en la vida, tienes que calcular cómo vibrar en la misma frecuencia que estas cosas. Voy a leer otra vez esa frase porque me gusta. Entonces, para tener las cosas que deseas en la vida, tienes que calcular cómo vibrar en la misma frecuencia que estas cosas. La lección más general aquí es que ser positivo, proactivo y amoroso atrae más de lo mismo a tu vida. Chévere. Mientras tanto, el pesimismo, el miedo y el letargo te llevarán a generar más experiencias negativas en todos los aspectos de la vida, de tu vida. Al trabajar para vivir de manera más positiva, incluso hoy, ya estás usando la ley de la atracción para crear una existencia mejor para ti mismo. Sin duda alguna, yo creo que todos estamos de acuerdo en la propuesta de esta ley. O sea, definitivamente no es lo mismo ver esa frase clásica que hay, ¿no? Muy conocida. No es lo mismo ver el vaso medio vacío que medio lleno. Y si lo veo medio vacío, perdón, si lo veo medio vacío, seguramente que esas ideas negativas, ese pesimismo,
va a llevar a que me rodeen esas situaciones. Por eso es tan importante, fundamental, tener pensamientos positivos, proactivos, amorosos. Yo sé, yo lo he vivido. Eh, no es fácil a veces tener pensamientos positivos cuando hay situaciones complejas en la vida. No es fácil, no lo es. Yo de hecho les tengo que reconocer ahorita a ustedes, en este instante, quiero reconocerles que, quiero reconocer frente a ustedes que yo no sé si ya lo dije en alguna otra clase, este inicio de año para mí, estos primeros 5 meses, que casi 5 meses que llevamos de este año han sido muy positivos porque ha habido mucho trabajo, pero quizás cometí el error de aceptar muchas responsabilidades y estoy llegando a sentir cosas que hacía mucho tiempo no sentía y que me había desprendido de ellas y están enfocadas al malestar laboral, ¿sí? En este momento hay ciertas situaciones que a mí me presionan y que la verdad no las he logrado manejar de la forma más asertiva y me he sentido, como les digo, hacía mucho rato no sentía malestar. Yo he sentido tensión en mi trabajo, pero siempre tensión llevada al eustrés. Recuerde que hemos visto aquí el concepto de eustrés. Entonces, las he visto como reto, como desafío, como motivación. Pero este periodo que llevamos de este año, me he sentido agobiado y cansado por muchas de las cosas que laboralmente en este momento tengo que responder, ¿sí? Y hacía rato no me sentía así. Entonces a veces siento que empiezan a llegar como sentimientos negativos, pesimistas de lo que estoy viviendo. Claro, ¿qué trato de hacer de manera inmediata? De reevaluarlos, ¿no? Y decir, no, 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 yo puedo, vamos a cerrar esta parte del año cumpliendo con todo y pensando muy bien cómo voy a planear la segunda mitad de este año para no sentir ese trasfondo de malestar que me está incomodando. Entonces trato de preservar, de mantener el positivismo. No es fácil, insisto. Y seguro que muchos de ustedes viven situaciones más complejas de las que yo estoy comentando. Y muchos de ustedes, aún así, aún siendo más complejas esas situaciones, han logrado mantener la balanza hacia lo positivo, cosa que es admirable. Entonces creo que esos son retos que tenemos en la vida, ¿no? Atraer cosas positivas es lo mejor. Miren, hay una cosa que yo creo que funciona mucho, ¿no? Y es, si yo no logro ser positivo en mi mente, porque hay fuertes cargas negativas, al menos entonces, voy a señalarle aquí, como he hecho con las leyes anteriores, voy a señalarle unas palabras que me parecen claves. Mire lo que dice aquí: positivo, proactivo y amoroso. ¿Saben qué pienso yo? A veces ser positivo no es fácil. Yo creo que proactivo lo es más. O sea, acuérdense que proactivo es esa persona que trata de planear bien las cosas, de no dejar que las cosas queden para última hora. O sea, no es reactivo, ¿no? No es reactivo, sino que trata de anticiparse. Tiene en su mente el dicho de que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Que es un dicho que hay. Entonces creo que la proactividad ayuda mucho para que a mediano o largo plazo, si usted tenía pensamientos negativos, los transforme a positivos. Porque claro, el pensamiento negativo es potentemente malo. Pensamiento negativo es potentemente malo o potentemente negativo, si me permiten esa fea redundancia. Por supuesto, el pensamiento positivo es potentemente positivo y así me perdonan la redundancia. Pero además, señalo la palabra amoroso. Yo creo que a veces no es fácil uno tener ideas positivas cuando está enfrentando adversidades, pero si tú no dejas apagar el amor que tienes por lo que haces, el amor que tienes por la gente que te rodea, ese amor sincero, ese que es genuino, que es transparente, yo creo que ello, junto con la proactividad, sin duda, te van a llevar al positivismo. Es lo que pienso, ¿no? Y a veces siento que me ha funcionado. Y saben una cosa, no era muy consciente hasta el momento de estar haciendo esta lectura con ustedes. Lo digo ahora producto de cosas que siento que he podido reevaluar en la vida, ¿no? Pero insisto, yo no me quiero colocar aquí como ejemplo, ¿no? Yo le comparto mi sentir y mis experiencias y espero que sean de utilidad para usted
y que usted busque sus propios caminos y decisiones también. Aquí le abro estas alternativas porque me parece que son interesantes. Entonces, miren lo que dice ya para cerrar esta cuarta ley. Al trabajar para vivir de manera más positiva, incluso hoy, ya estás usando la ley de la atracción para crear una mejor existencia para ti mismo. Bien, muy interesante. Sin duda alguna, la ley de la atracción atrae mucho, ¿no? Es bastante atractiva, ¿no? Eso sí, ¿para qué? Por eso era tal vez la más conocida. Bien, vamos con la quinta, la ley de la acción inspirada. La ley de la acción inspirada. Los practicantes de la ley de la atracción dicen regularmente que desearían haber sabido sobre la ley de acción inspirada en una etapa anterior. Estas dos leyes están aquí estrechamente unidas. Y la ley de acción inspirada nos dice que debemos perseguir activamente nuestros objetivos. Muchas personas piensan que visualizar una meta y desarrollar una actitud positiva hacia ella sería suficiente para explotar la ley de la atracción. O sea, hacemos carambola con la de la atracción. Sí tenemos una acción inspirada. Inspirarnos implica no olvidar, implica reconocer tu propósito o tu meta o tu objetivo, cosa que a veces es difícil. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa todavía. Que uno se pregunta, bueno, pero ¿yo por qué estoy haciendo todo esto? ¿Yo para qué trabajo por aquí, trabajo por allá? ¿Qué es? Cuando, cuando recuerdo las cosas que me he propuesto, eh, los logros que he tenido, uy, encuentro una energía vital maravillosa y siento que ahí me inspiro. Yo ya lo he dicho y quiero decirlo aquí en relación a esta ley. Para mí es maravilloso saber que el canal Docente Decente existe. Me ha dado una meta y un propósito maravilloso y yo se los he dicho a ustedes. No, en este momento yo agradezco porque hay del canal más de 1000 seguidores, ¿sí? Bueno, seamos claros, más de 1000 personas suscritas, son suscriptores del canal. Que lo sigan, realmente ya hablamos de un número que es muy diferente porque estamos hablando que lo siguen más o menos 30, 40, tal vez 50 personas. Eso para mí ya es propósito, ya es vida. Y para mí tener el canal Docente Decente me ha enriquecido espiritualmente, me ha abierto las puertas a conocer personas maravillosas que les mando besos y saludos y abrazos, que sé que están allí. Y me ha dado un sentido maravilloso de crecimiento personal y de dejar alternativas de reflexión y crecimientos para otros. Esto se convirtió para mí en un motor fundamental. Y cuando nació el bebé de este canal de Docente Decente, cuando nació el otro canal, Barba Blanca TV, también ha sido maravilloso porque el tema del misterio me encanta y hace parte de mi vida. Se han convertido en propósitos maravillosos de crecimiento, de inspiración, de sentir que hay objetivos importantísimos. Por supuesto, como ser humano tengo otros objetivos también de vida, otros que se vuelven colectivos con mi pareja, con mi familia en general. Hay otros propósitos que también son maravillosos y que alientan, ¿no? Y que si no los olvido y me inspiro en ellos, hago esa carambola, le pego también a la ley de la atracción porque atraigo buenas energías para que esos propósitos estén ahí. Dice aquí, sin embargo, también debes dar pasos inspirados hacia esa cosa que deseas. Ya sea que se trate de un paso grande o pequeño, instantáneamente te ayuda a atraer esa relación, trabajo o abundancia mejorada que buscas. Qué bueno. Fantástico. Vamos a cerrar hoy con la sexta ley. Ley de la transmutación perpetua de la energía. Transmutación perfecta de la energía. Perdón, estoy leyendo mal, otra vez. Ley de la transmutación perpetua de la energía. La ley de la transmutación perpetua de la energía establece que todo lo que nos rodea está en constante cambio. No puedes ver todos estos cambios porque muchos de ellos están a nivel celular o atómico, pero continúan independientemente. La razón por la que es tan importante estar atento a esta ley es porque te ayuda a ver cómo puedes generar un cambio positivo. Específicamente, tengas en cuenta que las altas vibraciones pueden provocar mejoras en las bajas vibraciones. Por ejemplo,
Si estás vibrando a baja frecuencia, exponerte a la alta frecuencia de un amigo feliz y alentador activará naturalmente la transmutación de energía en ti. Claro que sí, esto es como esos terribles virus malignos, pues también hay transmutaciones de energía contagiosa positiva para nuestra vida. Si estamos abajo, sabemos que hay alguien que es de buen humor, que es optimista, que nos quiere, llamemos a esa persona, busquemos a esa persona, absorbamos la energía que él nos da. Hay una transmutación allí. Y claro, nosotros también nos volvemos personas que ofrecemos, desprendemos nuestra energía hacia los demás. Y miren que dicen que esto es una transmutación perpetua. El propio cosmos, el universo lo hace, ¿no? Desprende energía hacia ciertas zonas que la absorben, que se llenan de ella y también generan su propia transmutación. Todos cambiamos. Y a veces, claro, pensamos que este recorrido biológico que tenemos en este cuerpo, cuando empezamos ya el recorrido en la adultez y empezamos a acercarnos a la vejez, pues pensamos que nuestra energía ya se está apagando, que nos estamos yendo. ¿Saben que no? Yo creo que lo que pasa es que nos estamos transformando y nos estamos preparando para estar en otro tipo de espacio energético y nuestra energía se va a transformar de otra manera. Entonces, claro, pues seguramente que el proceso muchas veces puede ser complejo, puede ser doloroso desde lo físico, desde lo emocional, desde ambos elementos, pero hay transformación. Y yo creo que si uno piensa en esto de manera determinada y potente, seguro que puede entender muchas cosas aquí al respecto. Todos cambiamos, sin perder esa esencia también de lo que somos en términos de identidad, porque somos lo que somos una sustancia maravillosa, somos lo sustantivo, pero también vamos desprendiéndonos de cosas y absorbiendo cosas. En eso consistirá la transmutación, desprenderse de y absorber cosas para emitir nuevas energías. Así que creo yo que esto es totalmente válido y que cuando estamos con energías bajas, pues hombre, absorber la transmutación de otro que está desprendiendo cosas positivas es maravilloso. O que nosotros seamos, insisto también, ese eje positivo que favorezca a otros que en ese momento no estén en esa vibración favorable. Bien, quiero agradecerles mucho por este espacio, de verdad que para mí ha sido nuevamente un placer estar con ustedes. Insisto que tengo la cámara apagada simplemente como ese simbolismo de decir los extraño. Prenderé mi cámara nuevamente cuando haga las transmisiones en vivo nuevamente, pero aquí estoy con ustedes. Más que el rostro, que la cara, está mi energía. Con ustedes, por ustedes y para ustedes. Así que muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado en nuestra última transmisión en diferido, donde continuaremos con este interesantísimo tema de estas 12 leyes universales. Que estén muy bien. Un abrazo enorme y a propósito, la mejor de las energías para ustedes. Chao.